El dinero representa muchas aristas en la vida del ser humano. ¿Cómo sacarle mayor provecho? ¿Cómo hacer una planificación financiera positiva? Estas y muchas otras inquietudes enfocadas de forma profesional pero simple en el programa Dinero con Sentido. Dinero con Sentido, con el psicólogo y coach financiero José Luis Alto Laguirre. Buenos días, amigas, amigos de Radio Centro, la radio completa. Bienvenidos un día más a su programa Dinero con Sentido, el programa para dar sentido a su dinero. Les habla José Luis Alto Laguirre. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo celebraron ayer el Día de las Madres? Espero que bien, que hayan homenajeado a todas las mamás, abuelas, todas estas personas que dan sentido a nuestra vida, que nos han ayudado a marcar el norte, a definir por dónde queremos y por dónde tenemos que ir. Yo creo que esto es importante y que además tengamos en cuenta que, bueno, como solemos decir, el Día de las Madres es todos los días hagamos este homenaje a las mujeres de nuestras vidas que realmente nos hacen mejores a todos. Para ellos también nuestro beso, nuestro abrazo y nuestro deseo de felicidad. Bueno, pero también la vida sigue. Y hoy tenemos con nosotros a don Roger Madrigal, director de la División Económica del Banco Central de Costa Rica. Bienvenido, don Roger, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por permitirle una vez más al banco comunicarse en general con la población. Muy bien, don Roger ya ha estado en otra oportunidad con nosotros y esperemos que esté también más veces. ¿Por qué? Porque yo pienso que la información forma una parte importante, fundamental para una correcta toma de decisiones. E incluso no solamente por una toma de decisiones, sino para generar una capacidad de análisis, y valga aquí la redundancia, informada, es decir, con los datos en la mano. A veces, como se dice en términos musicales, tocamos de oído, sin partitura. Y está bien, ¿no? A veces, pues la intuición también es positiva. Pero cuando hablamos de economía, cuando hablamos de problemas o cuando hablamos de oportunidades, es muy importante basarlas en información, y en información veraz, en información solvente, en información construida profesionalmente. Y esto es lo que hace realmente el Banco Central de Costa Rica y lo hace bajo la dirección de don Roger Madrigal. Y yo quisiera un poco preguntarle a don Roger que compartiera con nosotros para que todos los radioescuchas lo tengan en cuenta, cuáles son todas las herramientas que emite el Banco Central de Costa Rica, para abordar la información que sustenta también y da explicaciones sobre la economía de nuestro país. Sí, bueno, de nuevo, buenos días. Hay dos tipos de información que produce el banco. Hay una información que es diariamente. De hecho, hay alguna información que es en tiempo real, minuto a minuto, lo que ocurre en el mercado cambiario, por ejemplo, cuando se ve en el Monex. Información sobre mercados financieros, todos los días se publica qué pasó en el mercado cambiario, el nivel de reservas, negociaciones en algunos mercados. Esa es información diaria, el dato puntual de un mercado particular. Ya puede ser una cantidad, un precio, alguna cosa. Y hay otro tipo de información que son informes. Hay informes que están por ley o informes que voluntariamente el banco produce. Por ejemplo, hay dos que son, muy, muy seguidos, que es el programa macroeconómico, que hay tiempo hasta el último día hábil del mes de enero, y su respectiva revisión, que es al último día hábil del mes de julio de cada año, la revisión. Entonces, es el programa macroeconómico y su revisión. Está el informe de inflación, que es un informe que tenemos ya, serían como 18 años consecutivos de estarse publicando. Recientemente salió un informe de esos. Se le da énfasis a la coyuntura y también a uno o dos temas específicos que
que el presidente del banco considere que sean de interés. Están informes mensuales, que son los informes mensuales de coyuntura económica, que tiene dos partes. Uno es un compendio estadístico que está en el sitio web, que le dan seguimiento a las consultoras y los analistas costarricenses le dan mucho seguimiento a ese. Y luego está un resumen, una síntesis que se hace. El artículo 14 de la ley dice que una vez al mes la Junta Directiva debe dedicar una sesión a la discusión de temas económicos. En esa sesión se toma alguna decisión. Básicamente la decisión es, o sea, se cambia o se mantiene la tasa de política monetaria. Es con respecto a la tasa de política monetaria y se trata de justificar por qué se hizo eso. Bueno, ese informe mensual de coyuntura sale todos los meses. Después de esta reunión de la Junta Directiva, pues también informa. Y hay otros, el informe que salió el viernes pasado, el del índice mensual de actividad económica, o un informe específico sobre la actividad de la construcción trimestral. Y hay bueno, puedo seguir, pero hay una gran cantidad de informes. Muchos informes que todos están disponibles, además, en la página web del Banco Central de Costa Rica. Así es. Esto es. Su sensación como responsable de esta división de economía, ¿se usan? La gente acude, es decir, se utilizan, más allá de los especialistas, lógicamente, que por supuesto los utilizan pues como fuente también de información. Sí, claro, sí se utilizan. Tenemos una gran cantidad de consultas sobre los informes. A veces nos piden datos particulares de alguna elaboración que hicimos. Los juzgados, hay resoluciones judiciales que a veces quieren saber cuál fue, qué pasó con determinada actividad, cuál es el nivel de la tasa básica, qué pasó con el crédito en tal periodo. Entonces eso nos dice a nosotros que sí se utilizan bastante. Es decir, que acuden como fuente de información. Bueno, que yo creo que es importante para que haya realmente una única o una fuente fiable de información sobre todo lo que es la actividad económica y macroeconómica. Y que, bueno, además está disponible para todos los ciudadanos, ¿no? En definitiva. Bueno, yo creo que en la última etapa ha habido diferentes tipos de informes, incluso de organismos también internacionales, comentábamos fuera de micrófono, en donde, bueno, por supuesto también, pues ustedes han colaborado, bueno, porque en definitiva son los proveedores de la data, de la información, ¿no? Me refiero al informe de la OCDE, etcétera. Sí, bueno, nosotros colaboramos o interactuamos. Claro. Interactuamos con una gran cantidad de organismos internacionales. Por supuesto, con la OECD, que inclusive ya ellos se atreven a hacer proyecciones de la economía de Costa Rica. Cuando hacen sus proyecciones semestrales, incluyen a Costa Rica, aunque todavía no seamos miembros, pero también interactuamos muy cercanamente con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con el BID, con el Consejo Monetario Centroamericano, con el FLAR, le proveemos información económica, con el BCI, en general, una cantidad no pequeña de organismos. ¿Y con las calificadoras? Las calificadoras nos visitan cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo cuál es el caso, y también ellos piden poca información. Usualmente usan la información pública, que ya está publicada. A veces algún detalle sobre la balanza de pagos o la inversión extranjera directa, un detalle muy específico, pues quisieran profundizar quizás en ella. Pero mucho es buena la pregunta, porque es uno de los casos de los que más utilizan la información externa. Sí. Además de ahorrantes, lo llamamos ahorrantes institucionales del exterior, que han venido a Costa Rica a comprar títulos valores, entonces le dan un seguimiento a la economía. Sí, claro, para tomar decisiones sobre si, bueno, invierten, no invierten o cuáles son los elementos. Bien, bueno, yo creo que ahí tenemos disponibles una cantidad de información muy importante. Yo les aseguro que navegar por esa información es muy rica porque obviamente te permite tomar posición, tomar criterio. Y bueno, precisamente con el ánimo de no tenerse que leer todo, aunque también lo recomendemos, ¿no? Lo recomendemos. Tenemos aquí a don Roger para que él nos ayude a navegar, a profundizar por toda esta información en un momento también de la economía de Costa Rica en donde, bueno, yo creo que estamos todos los días en los medios de comunicación, en nuestra vida diaria,
pues con muchísimas informaciones de todo tipo, buenas, malas, regulares. Bueno, entonces vamos a ponerle un poquito como si don Roger fuera aquí el médico de cabecera del país y nos ayude a trabajar en este diagnóstico, a entenderlo, sobre todo a entenderlo y a entender qué hay detrás de las cifras, qué significan. Y yo, como siempre, y es objetivo de este programa, don Roger, pues cuál es el impacto en nuestro bolsillo, porque a veces las cifras macroeconómicas pueden decir muchas cosas, pero lo importante es que nuestros radioescuchas entiendan bien qué impacto tiene en nuestro bolsillo, es decir, a la hora de vivir, a la hora de movernos, a la hora de hacer un emprendedurismo, en fin, cuál es el impacto. Entonces vamos a comenzar, pues, tanto en este segmento como en el siguiente segmento, a revisar un poquito desde la óptica del Banco Central de Costa Rica, bueno, pues la salud financiera de nuestro país. Muy bien, bueno, lo primero que uno tiene que decir es que Costa Rica es una economía que crece, o sea, sigue creciendo. Tal vez podríamos discutir si crece lo suficiente o deberíamos crecer más. Bueno, ahí habría un tema, pero lo cierto es que la economía costarricense está creciendo. El banco proyecta para este año un crecimiento de 3.2. Los datos del viernes anterior decían que en el semestre, en términos interanuales, está creciendo 3.6. O sea, eso abre la posibilidad inclusive de que podríamos al final del año crecer un poquito más del 3.2, pero bueno, la prudencia diría que quedémonos con el 3.2 que salió en la revisión del programa macroeconómico. Es una economía que tiene una serie de fortalezas, todavía tiene, y tiene 2, 3 problemas que sí nos están haciendo daño, ¿verdad? Que introduce costos para los demás actores, costos o comportamientos que al final de cuentas tienen un efecto sobre la actividad económica. Sin lugar a dudas, el primero tiene que ver con el déficit fiscal, el tamaño del déficit fiscal y por decirlo así, la reticencia de los costarricenses como sociedad para llegar a un acuerdo. Eso tal vez, lo hablamos luego, tiene un efecto sobre incertidumbre, pero ahora hablamos. Estamos enumerando. Sí, enumerando. El otro problema, digamos que es estructural, que no es un problema en sí, digamos, de Banco Central. Tal vez hay que rediseñar algunas políticas públicas, entender bien el fenómeno y demás. Es el problema del alto desempleo en Costa Rica. O sea, es un país todavía con un desempleo 8.7, cercano al 9%. Es un alto desempleo para un país que tradicionalmente tenía desempleos menores al 6%. Y el otro problema que me habla de la parte financiera, que algo se ha corregido, pero todavía hay que hacer más, es el alto nivel de endeudamiento en moneda extranjera por agentes económicos que no tienen ingresos en moneda extranjera. Eso le introduce una serie de riesgos a la economía. Digamos, podría haber más, pero digamos, esas son las 3 cosas grandes que uno puede ver desde el punto de vista macroeconómico y en la óptica del Banco Central. El déficit fiscal, el problema del desempleo y el problema de la alta dolarización sin cobertura cambiaria. Muy bien, así que bueno, yo creo que como estamos llegando al final de este segmento, nos quedamos con primero una buena afirmación, es decir, Costa Rica tiene su fortaleza, sigue creciendo, es un país que sigue creciendo, se estima ese crecimiento de 3.2, probablemente incluso pudiera llegar a algo más. Y yo creo que esto es importante decirlo también, porque aunque a veces cuando hacemos comparaciones interanuales o tal, pues dice, bueno, es que esta va a crecer menos que el año pasado, o más, bueno, pero la realidad es que el país, a pesar de los problemas que también está abordando, bueno, está creciendo. Yo creo que esto es también importante para no caer en una depresión, tampoco para despistarse o dejar de preocuparse por la necesidad que ahora abordaremos de abordar el déficit fiscal, la necesidad de abordar también y de parar ese desempleo que va creciendo y, por supuesto, estudiar temas ya mucho más financieros, pero que son importantes también, de educación y de comportamiento financiero del sistema, que es el endeudamiento en moneda extranjera para agentes que realmente no generan moneda extranjera. Pero bueno, de todo esto hablaremos a la vuelta, amigas y amigos. No se vayan, nos gusta que estén con nosotros. Volvemos en 1 minuto y medio.
Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. Yo tengo un dinerito ahorrado y me gustaría obtener mayor rentabilidad. ¿Qué debo hacer? ¿O en qué lo puedo invertir? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. María Pretis y su banda presenta su 9ª producción, Pisapapeles, este 1 de septiembre en el Auditorio Nacional Museo de los Niños. Artistas invitados, Edín Solís, Insax y Erasmo Solerti, entre otros. Entradas a la venta en www.publitickets.com. Una producción de Bañarello Producciones. Te invita Radio Centro. Llevar agua a Guanacaste es posible. Cumplimos con la Convención Ramsar y la Ley de Biodiversidad para modificar los límites de Lomas Barbudal. Modificar los límites para crear el embalse Río Piedras garantiza condiciones seguras de abastecimiento de agua para Carrillo, Santa Cruz y Nicoya. Para consumo humano y riego para distintos usos. Guanacaste pronto tendrá agua. Nos adaptamos al cambio climático. Un mensaje de Senara, MINAE. Gobierno de la República. Amigas y amigos de Dinero Consentido, de nuevo aquí con ustedes. Estamos con don Roger Madrigal, director de la División Económica del Banco Central de Costa Rica. Y con él estamos profundizando, bueno, pues realmente en la economía de Costa Rica, en la visión de datos a través de la información de la que dispone el Banco Central de Costa Rica. Habíamos visto en nuestro anterior segmento, bueno, pues que a pesar de los problemas o dentro de los problemas que no solamente son de Costa Rica, sino también de nuestro entorno, Costa Rica sigue creciendo, eso es una fortaleza importante. Luego veremos en dónde se apalanca y cuáles pueden ser los riesgos de apalancarse en determinados sectores o no, en definitiva. Y estábamos viendo también pues cuáles son sus retos más importantes. Y cómo no, pues aparece en el top 10 o en el top 3, en este caso, que es el que nos ha presentado don Roger, bueno, el déficit fiscal. Don Roger, incluso qué es el déficit fiscal, aunque yo creo que ya se ha explicado muchas veces, y por qué afecta y por qué es tan importante llegar a un acuerdo político y económico en el tema del déficit fiscal? Bueno, la definición más simple es la diferencia entre ingresos y gastos. Dado que el gobierno tiene más gastos que ingresos, entonces necesita cubrir ese faltante con endeudamiento. Ya puede ser endeudamiento interno, endeudamiento externo, y como ocurre con cualquier unidad económica, digamos, hay cierta capacidad de endeudamiento, el endeudamiento no es infinito, y entonces nosotros en Costa Rica ya hemos llegado a un nivel de que en estos momentos ya la deuda al Producto Interno Bruto debe estar superando el 50%. Ajá. De distintos estudios le han llamado a eso como que es el límite natural de la deuda para el caso de recomendable, ¿no? Vamos, o el límite asumible, por así decirlo. El límite es algo así que es un nivel que es sostenible, pagable, y que para reducir más allá de ese 50%, cuando supera ese 50% y hay que reducirlo, requiere una reforma fiscal que los agentes perciben como no creíble. Entonces es más o menos de lo que está pasando en Costa Rica. Por eso ir más allá del 50% pone al país en una dinámica de pago de deuda que podría hacernos ver como no creíbles. Y hay otra un tanto técnica que se llama la ecuación de la deuda, que se refiere a cuál debe ser el déficit primario de la economía o el resultado primario del gobierno para que cubra el pago de intereses, y en este momento ese nivel es tendríamos que estar generando más bien un superávit como del 3% para cubrir intereses, y estamos teniendo un déficit. Entonces, de hecho, para hacer sostenible la deuda, entonces se requiere una reforma fiscal en que se reduzcan
los gastos como proporción del PIB, se aumenten los ingresos y esa brecha se vaya reduciendo. La falta de la solución, estamos discutiendo esto mínimo en los últimos 14 años y ha habido 2 intentos que han pasado y que en la sala constitucional han sido rechazados, que lo que ha hecho simplemente hacer el fenómeno más grande. Estamos llegando a un punto en ese momento en que está generando tal nivel de incertidumbre que paraliza a algunos agentes de la economía. Digamos, ese es la primera, además de la presión sobre tasas de interés y la calidad del gasto público, la poca inversión pública, además de esas consecuencias que las podemos ver, también en este año en particular, eventos que vienen probablemente desde las elecciones de la segunda ronda y todo lo complicado que fue eso, lo que se nota es que en algunas actividades hay una especie de parálisis. Y eso es una regularidad que se ha observado en otras partes del mundo. Cuando hay incertidumbre, la gente deja de tomar decisiones. El proyecto de inversión que iba a hacer lo dejó para después, el endeudamiento que quería realizar, mejor no me endeudo, espero más tiempo para ver la situación cómo se acomoda. Y eso nos ocurre a los costarricenses y en alguna medida puede que también a los externos. Costa Rica sigue siendo un destino atractivo para la inversión extranjera directa. Perfectamente puede ocurrir que gente que tenía planeado aumentar la inversión en Costa Rica, pues está esperando a que se resuelva esto para saber cuál será el régimen jurídico de impuestos que va a enfrentar, cuál va a ser la situación, cuáles son los incentivos o los castigos por realizar actividad económica en Costa Rica. Y entonces eso genera, como le digo, una especie de parálisis. Y eso lo vemos en 2 cifras muy claras. Tienen explicaciones distintas, o podrían tener explicaciones distintas, pero lo que está ocurriendo con el crédito en este año. El crédito está creciendo en términos interanuales a menos del 5%. En moneda extranjera se viene desacelerando fuertemente. Los últimos datos que vi en términos interanuales creciendo como al 2%, y eso que en las últimas semanas se ha acelerado. Estuve en algún momento a tasas de 0%, y el crédito de moneda nacional crece un poco más, pero tal vez no lo suficiente, vamos, como para compensar la desaceleración en el crédito en moneda extranjera. Entonces, déficit fiscal genera incertidumbre genera posposición de decisiones hace que la economía crezca menos, ¿verdad? Que la economía que lo que hablábamos entre la tasa de crecimiento, antes que crecíamos a tasas del 4, ya estamos creciendo a tasas de menos del 3.5%. Efectivamente. Y fíjese que usted ha comentado la palabra, ¿no? La palabra clave, la palabra que detrás de ella está el problema, la incertidumbre. Yo creo que la incertidumbre, los que hemos trabajado en los sistemas financieros, sabemos que el dinero es miedoso. Si algo le define al dinero es que tiene miedo a la incertidumbre, a la inseguridad. Bueno, hay quien tiene apetito de riesgo y sabe y aprovecha, pero precisamente eso es una definición. Pero en general el inversor, la economía familiar, el emprendedor necesita saber a qué reglas de juego se atiene. Y bueno, yo creo que esto es muy importante que el político también lo entienda que la incertidumbre no es la mejor manera de desarrollar a un país, sino es la manera de hundir a un país. Yo creo que nuevamente desde aquí incidimos en la necesidad de llegar a un consenso, a un acuerdo. Un acuerdo que probablemente, como siempre decimos, no es el mejor, pero es el mejor posible. No sé cuál, y yo creo que no existe, no sé si don Roque estará o no de acuerdo, no le voy a pedir opinión a este respecto, pero probablemente no exista la mejor política fiscal. Creo que no la hay, pero hay la mejor posible, la necesaria en un momento determinado, y por supuesto la mejor política teóricamente sería aquella que es capaz de cubrir los gastos del Estado. Esa sería un poco la recomendación. Sí, vamos a ver, la parte de la estrategia uno podría decir que obtener algún tipo de reforma fiscal que agregue ingresos, se habla de 1.7 del PIB en términos de ingresos, por medidas administrativas tal vez 1.4, entonces ya estamos hablando de un 2.1 del PIB, una reducción del déficit, y luego vamos a ver, eso tendrá que se resolverá en los próximos días, semanas. Lo que salga en este nuevo proyecto
sobre la regla fiscal. Entonces, que en el tiempo ir reduciendo año a año en algo el déficit fiscal hasta que después de, no sé, 5, 6, 8 años, las finanzas públicas estén equilibradas. Si eso ocurriera, primero, es una muy buena señal para todos, para los internos y los externos. Se sabe que hay organismos, lo que llaman los multilaterales, como el Banco Mundial y el BID, que tienen unas líneas de crédito o unos préstamos llamados de apoyo presupuestario y otros tipos de créditos que podrían prestarle a Costa Rica. Con eso, Costa Rica logra pagar deuda cara, que en ese momento a altas tasas de interés. Entonces, eso es una especie de círculo virtuoso porque claro, los pagos por intereses tenderían a reducirse por dos razones. Una, porque es menor la presión sobre el mercado de los ahorros prestables, de fondos prestables, y pagaría, si logra estos créditos, pagaría menores tasas de interés. Entonces, digamos, ahí podríamos tener una dinámica de la solución, tal vez que las finanzas públicas no se equilibren ni en 3 ni en 4 años, pero sí en un plan que se puede en la próxima década de hablar de unas finanzas públicas equilibradas y de manera sostenida, ¿verdad? Efectivamente, y yo creo que es importante para rematar, por así decirlo, este tema, ¿no? Que nunca lo vamos a rematar hasta que realmente no se tomen decisiones, ¿no? Es volver un poco a decir por qué, porque cuál es el efecto que sobre el bolsillo del costarricense puede tener el no tener esta regla fiscal claramente definida. ¿Cuál sería el efecto que sentiríamos de una manera como mucho más directa? Bueno, primero, y lo estamos sintiendo, lo que se llaman las tasas de interés reales en Costa Rica son sumamente altas. Hay gente que se endeuda en este momento al 12, 13%, con una inflación del 2-3%, digamos una expectativa de inflación de 3.5%, son tasas de interés reales de términos cercanos a los 10 puntos porcentuales. Sí, que hay una percepción de riesgo alta. Sí, o sea, eso es altísimo. Es altísimo. Es altísimo, y eso lo que le quita es posibilidades de crecimiento, posibilidades de consumo, posibilidades de bienestar a la gente. Más, en este año está ocurriendo algo muy interesante. El sistema financiero, en su mayoría los bancos, tienen excesos de liquidez. Al contrario de lo que la gente podría estar pensando, hay excesos de liquidez y la gente simplemente no se está endeudando. Probablemente el crédito es un servicio y la tasa de interés del precio, al que las actuales tasas de interés son muy altas para que la gente pueda emprender sus proyectos. Entonces, ese es un efecto directo, pero directo es uno de los costos de no haber resuelto el problema de las finanzas públicas en Costa Rica. Claro, y si ese crédito no se da en unas tasas competitivas o aceptables, paraliza la economía. Así que tiene una incidencia también Totalmente en la economía. Eso es un círculo vicioso en este caso. En crecimiento, en generación de empleo. Eso es, ahora veremos. Efectivamente, pero yo creo que es fundamental saber por qué, ¿no? Y por qué hablamos tanto y tanto del déficit fiscal en este programa y en otros muchos, porque creemos que es una responsabilidad histórica el abordarlo. Como usted dice, esto no es un problema que se va a resolver en un año ni en 2, probablemente haya una década hasta que lleguemos a niveles, pues no sé, del 2, del 3% aproximadamente, ¿no? Que es lo sano, por así decirlo, o lo razonable para que un Estado pues pueda tener ese déficit fiscal en el mercado y manejarse de manera adecuada. Muy bien, bueno, pues yo creo que con esto ya nos acercamos al final de este segmento y vamos a ir abordando algunos de los otros temas en cuanto volvamos. Aquí la prueba de fuego es que el país tiene que estabilizar la razón de deuda a PIB. Eso es lo que tiene que ser. Efectivamente. Y ahora volvemos un poquito para explicarlo. Bueno, amigas, amigos, no se vayan. Nos gusta siempre que estén con nosotros. Volvemos rápidamente, en 1 minuto y medio. Estamos de nuevo aquí. Dinero con Sentido. Un programa para desarrollar su libertad financiera. ¿Cuáles son las cosas más importantes que debo tener en cuenta para empezar un proyecto como emprendedora? Todas las respuestas en Dinero con Sentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero.
Hola, mi amor. ¿Cómo estuvo la escuela hoy? Chivísimo, mami. Una señora llegó a enseñarnos cómo ahorrar agua y luz en la casa. ¿De verdad? Contame más. Por ejemplo, que todas las mañanas nuestra ducha tarde lo mismo que nuestra canción favorita. Así no tardamos más de lo necesario y así ahorramos agua. En Fundación Neotrópica, educamos a las futuras generaciones para que se conviertan en guardianes del medio ambiente. Fundación Neotrópica, creciendo como la naturaleza. Visita nuestra web neotrópica.org. Con prontitud llegamos hasta usted, somos respuesta oportuna. Su salud vamos a proteger, su vida vamos a socorrer. Emergencias médicas. Un médico y un paramédico con ambulancia de primera calidad atenderán la emergencia en su casa. Somos su solución médica express. Afíliese ya. 2290-4444. Emergencias médicas. 2290-4444. Amigas y amigos de Dinero Consentido, aquí estamos nuevamente con ustedes. Seguimos con don Roger Madrigal, director de la División de Economía de Banco Central de Costa Rica, pues bueno, abordando, entendiendo los retos de nuestro país, dónde están sus fortalezas y dónde están también las oportunidades de mejora, que en este caso hemos comenzado, como no, por el déficit fiscal. Y terminábamos el anterior segmento ahí donde casi cortábamos por aquello del tiempo, ¿no? Con la regla de endeudamiento. Vamos a explicar un poquito qué significa esto. Sí, vamos a ver. Lo que significa es que cada economía, de acuerdo con sus capacidades y sus potencialidades, tiene una especie de límite máximo de endeudamiento. Entonces, el límite máximo de endeudamiento, lo que se busca es que una vez que se alcanza ese, se estabilice. Para un país como Costa Rica, se ha hablado, digamos, en lo que es gobierno central, es alrededor como el 50%, para el sector público podría ser como un todo, podría ser mayor. Pero la idea es que usted puede endeudarse más si la economía crece más, porque entonces la economía está generando la capacidad de repagar esa deuda. El problema que tiene Costa Rica en este momento es que en los últimos 10 años la deuda viene creciendo más que lo que crece el producto. Y eso claramente es insostenible. O sea, imagínese algo así como una persona que cada día debe más y más y más. Llega el momento en que alguien dice, mire, está el nivel de deuda que usted tiene, que usted no me va a poder pagar, y le corta la deuda. Le corta el financiamiento. Y entonces, eso es el riesgo, por eso los países entran en problemas de pago. Llega un momento en que no puede obtener más recursos para hacer frente a sus obligaciones, y eso es lo que se precipita en las crisis. Ya nosotros lo vivimos en los años, empezó en el 80, ¿verdad? Duró como una década el problema, pero empezó en noviembre del año 80 en Costa Rica, que fue costosísimo, y una serie de países, la crisis asiática, la crisis mexicana, en fin, etcétera. Bueno, la crisis reciente en el mundo desarrollado del 2007 al 2009 fueron problemas de endeudamiento. De exceso de endeudamiento. Sí, es decir, cuando aplicado un poco a la banca retail, por ejemplo, el concepto del scoring, ¿no? Que es lo que te mide tu capacidad de endeudamiento, bueno, pues al final a nivel de Estado es exactamente lo mismo. A nivel internacional, ¿hasta dónde puedes endeudarte o dónde es saludable endeudarte? Pues claro, luego hay unos intereses que pagar, y un principal que amortizar en un momento determinado, y tu capacidad de producción o de producir no llega, no es capaz de como si llegaran las cuotas, por poner el ejemplo, digamos, en relación, por así decirlo, con lo que puede ser un crédito. Muy bien, yo creo que ya entendemos este punto, don Roger, pero citábamos anteriormente otro aspecto importante que también es un reto fundamental en la economía y que tiene que ver también relación con el primero, que es el desempleo, ¿no? El alto desempleo, que estábamos en un 8.7, o sea, ya casi en un 9 y sigue cabalgando, Sí, bueno, lo que se ha visto, ya tenemos aproximadamente una década de estar con altos niveles de desempleo. Precisamente fue en la crisis del 2009 que las mediciones preliminares que tuvimos del desempleo mostraron cifras muy altas y
creíamos que pasando la crisis eso se reducía, pues observamos que no. Y aquí alguna de la gente que ha estudiado el fenómeno habla de que es un tema estructural. Estructural lo que quiere decir es que tiene que ver con la calidad de trabajos que se demandan y la calidad de empleos que se ofrecen. Costa Rica se ha venido orientando más a una economía de servicios. Sí. Entonces se requiere algún grado de calificación, es normal, lo vemos en las ferias, gente que requiera un segundo idioma, en algunas un tercer idioma, gente que pueda utilizar una computadora, que sepa algo del uso, aunque sea rudimentario, de programación y demás. Entonces es gente con altas calidades, altas calificaciones. Y probablemente el sistema educativo costarricense no está produciendo eso en la cantidad que se demanda. Y luego hay un grupo de población, digamos, que lo que es muy triste, ¿verdad?, que se quedó rezagada. Gente, digamos, que no adquirió esas habilidades y es la gente que le cuesta más el desempleo. Usted en las ferias de empleo, si usted habla inglés, si sabe usar una computadora, si sabe contabilidad, si es un programador, etcétera, ni qué decir si sabe diseño gráfico, ese tipo, esa gente encuentra empleo. Tal vez otro tipo de actividades como la construcción o ciertos tipos de agricultura, pues han desplazado, alguna gente han expulsado trabajadores que no tienen esas calidades y no se está, digamos, la economía no está creciendo hacia eso. De hecho, uno observa, ¿verdad?, que en ciertas épocas del año más bien se requiere de la mano de obra migrante para poder atender algunos cultivos. Entonces, hay un grupo de la población que requiere reentrenarse. Es aquí donde uno podría hablar de políticas públicas. Tenemos una entidad como el INA, Instituto Nacional de Aprendizaje, que no sé, reorientar sus programas, o a la larga ya tienen algo de eso para gente que con cierto tipo de habilidades, reentrenarlas para que puedan servir a las actividades que son pujantes. Lo decimos en Costa Rica, las actividades de servicios son las en este momento las de alta demanda. Sí, las de alta demanda, pero que por lo que entiendo en su análisis, sin embargo, el mercado no ofrece, digamos, personas capacitadas como para, satisfacer toda la demanda, en cierto modo. Sí, ahí es donde uno piensa que se requiere una mayor coordinación entre políticas públicas de educación y políticas públicas de empleo, y entender muy bien, hay que entender qué es lo que el sector privado requiere, ¿verdad? Que los vocacionales que están ofreciendo, las universidades que ofrecen, los colegios técnicos que ofrecen, gente que pueda colocarse. Claro. Sí, aquí esto sería un poco como en las telecomunicaciones, aquello de ofrecer el paquete básico de formación, que es inglés, en primer lugar, obviamente las habilidades ya informáticas, que son requerimientos absolutamente necesarios, y a partir de ahí ya ir creando pues especializaciones, pues eso, ya sea de diseño gráfico, ya sea de cualquier otro tipo de industria, pero que requiere de manera absolutamente necesaria pues un idioma como es el inglés y probablemente pues ya el manejo de las habilidades funcionales y operativas que cualquier trabajo hoy está requiriendo ya como por default, ¿no? Digamos, como requerimiento básico. Entonces, por eso es que lo llamamos estructural, porque no es un asunto de que cerró una fábrica y que con poner otra fábrica reabsorben a las personas. Eso no está ocurriendo en Costa Rica. De hecho, Costa Rica, tanto la agricultura como algunos tipos de manufactura han ido decreciendo en importancia relativa, y lo que crece son servicios. A esas habilidades que usted precisamente hacía referencia hace un momento. Efectivamente, bueno, yo creo que esto dentro del problema es positivo en el sentido que está en nuestras manos el resolverlo. Es decir, se necesita esa política pública y privada, porque al final yo creo que la formación que hay que ofrecer, la educación que hay que ofrecer pues a las nuevas generaciones o a aquellas generaciones que tienen la capacidad de reinventarse para adaptarse al nuevo flujo de trabajo que se está solicitando, ¿no? Pero lleva tiempo. Claro. Ese es el asunto. Por claro. eso decimos estructural, porque Sí. no es un asunto de una coyuntura, sino es algo, esa formación
llevará 18 meses, una cosa así, ¿verdad? Entonces, el desempleo no es que va a bajar de 8 o 7 a 5 en el próximo trimestre, eso no va a ocurrir. Claro, pero hay que empezar a hacerlo. Hay que empezar a hacerlo. Es decir, yo creo que aquí lo fundamental es que si nos quedamos en la contemplación del problema, pero no se aborda, porque esos 18 meses, esos 24 meses van a transcurrir. Y si seguimos en la misma coyuntura, volveremos al problema del déficit que decíamos antes. No, ahí es muy importante el diagnóstico, Claro. para entender cuál es la solución. Cuando el problema apareció, inclusive uno escuchó gente decir que era un problema del Banco Central y que el Banco Central debía resolver el problema del empleo. Eso es no entender el asunto, no entender el problema, no entender el diagnóstico, qué es lo que estaba ocurriendo. Y entonces, lo primero que había que hacer es entender por qué el desempleo era alto en Costa Rica y cuáles serían las formas, y no tampoco crear falsas expectativas. Es un problema que va a llevar tiempo en poderlo abordar adecuadamente. Efectivamente, yo creo que usted ha dicho la palabra clave, que es un problema estructural, ¿no? Es un problema, como digo, de los materiales con los que estamos construyendo el país, y eso no es una política que de un mes a otro va a cambiar de manera radical. Pero bueno, yo creo que sí siento que hay sensibilidad sobre el tema. Lo que es importante es pasar de las musas al teatro, ¿no? O sea, de las ideas a la ejecución, a políticas públicas y privadas. Repito, porque yo creo que esto es un tema global e incluso de responsabilidad de los papás, ¿no? O sea, de saber cómo tienen que formar a sus hijos, y de una gran masa también de personas que están en una edad ahí donde probablemente no responden a esta preparación, de querer reinsertarse o insertarse en el mundo laboral. Es absolutamente necesario abordarlo con esta nueva perspectiva, que también es posible, que también es factible, con lo que usted muy bien decía, que esto no es un tema de hoy para mañana. Muy bien, volviendo un poco que el tema del desempleo necesita cambiar digamos, ese problema estructural, reinvertirlo, y eso nos va a llevar un tiempito también. Hablábamos de un tercer tema, lo citaba usted, que es el endeudamiento, ¿no? Endeudamiento, moneda extranjera, sobre todo de agentes económicos que no generan moneda extranjera. Sí. Lo cual genera un descalce, en cierto modo, ¿no? Desde el punto de vista del Banco Central, fenómeno que le llaman la dolarización, que hay 3 tipos de dolarización. Sí. Está la sustitución monetaria, está lo que se llama la dolarización financiera, y está lo que se llama la dolarización real, que es cuando los precios y salarios se denominan en moneda extranjera. En Costa Rica, la dolarización, que es importante, que es significativa, es lo que se denomina la dolarización financiera, que no necesariamente implica un intercambio, un trasiego de colones por dólares, sino lo que significa es que yo ejecuto o realizo contratos en Costa Rica donde la moneda subyacente, la valoración, es en otra moneda, en este caso el dólar de los Estados Unidos. Entonces, aunque no haya nunca físicamente un intercambio de colones por dólares, yo tengo que estoy valuado en mis deudas o mis activos en moneda extranjera. Entonces, en Costa Rica, por una serie de razones, algunas inclusive uno podría decir que en algún momento la política cambiaria o en distintos momentos ha contribuido de una u otra forma a ese proceso de dolarización, ya sea dolarización de los pasivos o dolarización de los activos, en algunos casos ambos, ha llevado a que dos cosas. Uno es que las personas traten de ahorrar no en colones, sino en moneda extranjera. Eso se asocia en buena parte de la literatura, lo asocia por la desconfianza en la moneda local. En la moneda local, claro. Bueno, Costa Rica había razones para desconfiar de la moneda local durante mucho tiempo. Éramos la segunda inflación más alta de Latinoamérica. En los últimos 8 o 9 años eso ha cambiado. Ya Costa Rica tiene inflaciones similares a las de los socios comerciales. Entonces se ha recobrado la confianza en la moneda. Sí, vamos a hacer un pequeño corte, don Roger, y seguimos con este tema muy importante. Perfecto. Amigas, amigos, no se vayan. Nos gusta que estén con nosotros. Volvemos en 1 minuto y medio. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. ¿Es seguro operar a través de la banca electrónica de los bancos? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro
96.3 FM de 8 a 9 de la mañana con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Que tu móvil no termine captando solamente el sonido del silencio. La mayoría de los smartphones tiene un receptor interno de radio en frecuencia modulada, construido e integrado de fábrica, con el que puedes escuchar radio sin consumir tus datos móviles. Es tu opción exigir que esté activado. Es una campaña de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR, para impulsar la radio libre y gratuita en los teléfonos móviles. La radio va contigo siempre. Soy Luzania Víquez, presentadora de televisión. Yo como costarricense y como mujer estoy consciente que la salud de un niño o una niña es esencial. Es por eso que me uno a la Feria de Salud Sonrisas Saludables. Únase usted también y juntos podemos contribuir a la salud de muchos niños y niñas que necesitan de su ayuda. Fundación Construyendo Sonrisas. Para más información, visítenos en Facebook en nuestra página Construyendo Sonrisas en CR. Llámenos 2244-9090. Muy bien, amigas y amigos, de nuevo con ustedes, con don Roger Madrigal. Aquí estamos abordando, seguimos profundizando en nuestra economía, en nuestras cifras, en los retos que tenemos por delante, y ahí nos quedábamos entendiendo algunos aspectos importantes. Sí, bueno, la idea aquí es que para entender la dolarización es una respuesta racional del comportamiento económico de las personas a las condiciones, al entorno, al ambiente, a las señales, a los estímulos que recibe. Entonces, como le decíamos, la gente ahorraba en moneda extranjera porque había desconfianza sobre la moneda nacional, cosa que ha cambiado en los últimos años. Pero, por supuesto, si la gente ahorra y ponía sus ahorros en los bancos tenían esos dólares, tenían que hacer algo con eso. Entonces, viene la contraparte de esto, que es los bancos empiezan a dar crédito en moneda extranjera. Y claro, fijan las tasas de interés, el pivote de las tasas o la comparación, la referencia de las tasas de interés, que toman es una tasa de interés probablemente externa. En buena parte de la banca costarricense lo que llaman la LIBOR. Bueno, también tiene su historia la LIBOR. Sí. Tomaban la LIBOR con una tasa inferior a las tasas en colones y sobre eso le agregaban algún margen y aún así, en términos de la cuota, eran menores los pagos en moneda de los créditos en moneda extranjera que un crédito equivalente en moneda nacional. Y eso llevó, igual, la gente responde a esos estímulos, a veces tal vez no percibidos correctamente, pero la gente percibía eso como que era un crédito más barato y llevó a un crecimiento alto, en este momento pesa alrededor del 27-28% del crédito total al sector privado, de crédito de gente, o sea, crédito de personas que no tienen ingresos en moneda extranjera, pero se endeudan en moneda extranjera. Okay. Y eso los hace sumamente vulnerables. Eso es la palabra. Los hace vulnerables a los aumentos, a las variaciones en el tipo de cambio. Pueden ser aumentos o reducciones, pero a los movimientos en el tipo de cambio y a los movimientos de tasas internas, no solamente internas, sino externas. Claro, porque tiene que convertir colón a dólar. Y obviamente, si hay digamos una pérdida de valor, pues obviamente sube. Sí, para amortizar. Voy a poner un ejemplo que tal vez a alguien le ocurrió. Recordarán el episodio cambiario de los meses de abril, mayo, junio, de abril y mayo del 2017. Hubo gente que se endeudó en marzo con un vehículo y luego de pagar 3 cuotas en junio, debía en colones más de lo que debía cuando compró el carro, que no había pagado absolutamente nada. Sí. Entonces eso es porque cuando varía el tipo de cambio le sube el principal, claro, y también la cuota. Y claro, esto es lo que llamamos un riesgo cambiario. Entonces la posición del Banco Central es, no, vamos a ver, entendamos que Costa Rica es una economía integrada comercial y financieramente al resto del mundo, que está dentro de un área de influencia de lo que se llama del dólar de los Estados Unidos, y entendamos que hay algún nivel
desdolarización que es inherente a la actividad económica. Lógicamente. Okay, entonces, esos son los que están, digamos, cubiertos, los que están ligados a los sectores que llamamos los sectores transables de la economía. Pero hay otra parte que no. Entonces, una persona que trabaja para el sector público, una persona, no importa, para el sector privado, pero ese es en el sector no transable, gana en colones y se endeuda 25, 30 años en moneda extranjera, o sea, una hipoteca en dólares. Hay una doble responsabilidad tanto del deudor como del acreedor, pero entonces se mete en ese negocio y lo que los hace sumamente vulnerables a las variaciones en el tipo de cambio. El año pasado, en el 2017, finales de 2016, 2017, empezamos a ver varias cosas. Una era que las tasas de interés internacionales iban subiendo. Entonces, las tasas de interés de los préstamos en dólares en Costa Rica empezaron a subir. También entró a regir una regulación, una serie de regulaciones del CONACYF, específicamente era SUGEF, la Superintendencia General de Entidades Financieras, para que las entidades financieras, los bancos, hicieran una mejor gestión de riesgos. Entonces, que trataran de internalizar en parte el riesgo que hay por darle crédito a una persona que no tiene ingresos en dólares, pero que le dan un crédito en dólares. Y luego el aumento del tipo de cambio, del episodio que hubo, que en algún momento en términos interanuales fue un crecimiento de más del 10% en el tipo de cambio. Esos tres elementos, consideramos nosotros en el Banco Central, incidieron en que parte de la población internalizara el riesgo cambiario y es lo que explica en alguna medida la desaceleración del crédito en moneda extranjera. A los que tienen ingresos en moneda extranjera, si el tipo de cambio sube o baja, nada les pasa. No, están cubiertos. No les afecta. Pero es el resto de los que no tienen esa cobertura. Y entonces el Banco Central, bueno, está preocupado y ocupado, ¿verdad? En ese sentido, y quiere mejorar la gestión de riesgos que hacen los intermediarios financieros y generar un grado de, no sé cómo llamarla, educación financiera, de conciencia, de que aunque el cálculo de corto plazo diga que es mejor una cuota en dólares que en colones, el cálculo completo tiene que hacerse tomando en cuenta lo que ocurre con el principal ante un choque cambiario. Ahora, lo que hay que hacer es hacer una tensión, tensar el ejercicio para ver cuál es el choque cambiario que una persona... Sí, es un tema de una familia, riesgo, claro, sí, que puede tener, ¿no? Puede tener. Y tienen que tener en cuenta que el Banco Central ya se salió, ya hace más de 10 años, va a ser 12 años, que se salió de la fijación cambiaria y el Banco Central, el tipo de cambio puede subir, puede bajar. Puede bajar. Ha subido y ha bajado. Y ha bajado, además, Es lo que ha ocurrido. Sí. Y entonces sepan que no es el régimen anterior, y si las variables fundamentales que determinan el tipo de cambio, como decir los precios del petróleo, los términos de intercambio, ese tipo de variables, dicen que el tipo de cambio tiene que subir, pues subirá en Costa Rica. Claro. Bueno, amigas, amigos, pues la verdad es que se nos quedan muchos temas encima de la mesa, don Roger, para tocar. El tiempo de la radio es importante. Solamente un minutito, unos segundos para ver efecto Nicaragua. ¿Cómo lo podemos medir? Sí, vamos a ver, Nicaragua, decir Nicaragua es Centroamérica. Centroamérica es nuestro tercer socio comercial. En Costa Rica, muy importante para las exportaciones, exportamos muy importante para las exportaciones y para las importaciones, pero por la parte exportadora, alimentos y algunos insumos. Efectivamente, hay un efecto en las exportaciones sobre el tránsito que va para Nicaragua, lo está afectando, se está reduciendo la tasa a la que crecen las exportaciones a Centroamérica, porque no solamente Nicaragua, sino el resto de Centroamérica. Se están explorando otras formas de hacer, pero ahí hay un efecto que sin duda alguna vamos a tener que medir. Bueno, lo siento, don Roger, pero muchísimas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Hemos estado con don Roger Madrigal, director de la División Económica del Banco Central de Costa Rica. Gracias a todos ustedes, amigas, amigos, y nos volvemos a ver y escuchar mañana a las 8. Recuerden, 8 de la mañana. Esperamos que el tema de hoy represente un apoyo para su crecimiento financiero. Dinero Consentido. Puede escucharlo en Radio Centro 96.3 FM. De lunes a viernes, le esperamos en nuestra próxima cita.